Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Barón Morales y hoy vamos a hablar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este se conoce como TDAH y es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes y se da generalmente en la infancia. Es denominado TDAH porque los niños suelen presentar conductas de hiperactividad. Se ve que es una actividad física excesiva. También demuestran ser muy impulsivos y les cuesta prestar atención en una sola actividad. Y es por esa razón que se generan muchas dificultades, tanto escolares como en sus relaciones, ya sean familiares, con sus amigos o con sus profesores. Sus causas no están determinadas completamente, pero hay muchos científicos que explican y afirman que este puede darse por causas genéticas. Hay un 76% de probabilidades de que unos padres con este trastorno tengan unos hijos con este mismo trastorno. A partir de esto también se generan unos factores de riesgo, como son, por ejemplo, un ambiente familiar con hogares destructivos, un entorno social lleno de conflictos. También puede ocasionarse por una lesión cerebral, por un bajo peso al nacer, por un parto prematuro, por el consumo de sustancias como alcohol y tabaco durante el embarazo y por la exposición ambiental a sustancias como por ejemplo el plomo. Síntomas. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, este establece unos criterios, unos síntomas que deben presentar los niños para poder diagnosticar o evaluar a un chico y saber si hay o no TDAH. Este establece que todas las personas que tengan TDAH deben tener un patrón persistente tanto en conductas de atención como de hiperactividad e impulsividad. Para la falta de atención, este establece que los síntomas deben estar presentes mínimo 6 meses para que así sea algo inapropiado y sí se pueda valorar. Entonces, los síntomas como tal serían que estos niños no logran prestar una atención adecuada hacia los detalles, hacia las directrices que se les dan, y por eso es que empiezan a cometer errores por descuido. También que tienen muchos problemas para mantener la atención en actividades recreativas y a menudo no escuchan o pareciera que no escucharan cuando se les está hablando a ellos directamente. A menudo suelen perder las cosas con las que están trabajando, que son necesarias para las actividades que están haciendo. Se distraen con mucha facilidad y también se les olvidan las cosas durante las actividades que están haciendo. Estos no suelen cumplir con toda la actividad que están haciendo como tal, la dejan incompleta o siempre les hace falta algo. Con los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Igual que con los síntomas de atención, el manual nos dice que para que esto sea considerado inapropiado, estos síntomas deben estar presentes mínimo los últimos 6 meses. Entonces, los síntomas serían, estos chicos generalmente se mueven nerviosamente y empiezan a darse golpecitos en las manos, en los pies o a estremecerse en las sillas. También se levantan constantemente de sus asientos, empiezan a correr o se trepan en lugares o en momentos que no son adecuados. Ellos les cuesta participar de una actividad recreativa de manera tranquila, por lo que siempre están en movimiento. También a menudo ellos suelen dar las respuestas antes de que les pregunten, por lo que generalmente no respetan los turnos de conversación. Bueno, estos síntomas, tanto de falta de atención como hiperactividad e impulsividad, se presentan generalmente antes de los 12 años. Y estos síntomas se pueden presentar en diferentes contextos, ya sea que se den en la escuela, en el trabajo, con su familia o con sus amigos o en cualquier actividad que se esté realizando. Hay indicios de que estos síntomas van a interferir en las funciones que se estén realizando en ese momento, en cualquier actividad que se esté haciendo, ya sea social, ya sea en un contexto escolar,
laboral o cualquier medio. Según los síntomas que se den, así va a ser los tipos o las presentaciones del TDAH. Igualmente, el manual nos dice, pueden darse 3 presentaciones. Una combinada, que es que si se presentaron suficientes síntomas, o sea, muchos síntomas, tanto de atención como de hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses mínimamente. Puede darse la presentación en la que predomina la falta de atención, que aquí los síntomas que van a predominar o los que se van a dar van a ser los síntomas de falta de atención durante los últimos mínimo 6 meses. Y por último está la presentación en la que predomina la hiperactividad o impulsividad, que aquí igualmente se van a dar mayormente síntomas, pero de hiperactividad e impulsividad. Con el paso del tiempo, los síntomas pueden ir cambiando. Y si los síntomas cambian, también va a cambiar la presentación. Es decir, el tipo o la presentación del TDAH va a estar acorde a los síntomas. Para realizar el diagnóstico de este trastorno se debe tener en cuenta la presencia o no de los síntomas mencionados anteriormente. Para el tratamiento se debe hacer una terapia conductual hacia los niños, capacitaciones hacia los padres para que ellos aprendan a cómo comportarse y cómo manejar a los niños. Estos también deben ser medicados, se necesita una educación y un apoyo especial, terapia fonoaudiológica y psicológica. El TDAH genera algunas dificultades en el lenguaje y en el proceso lectoescrito. Aproximadamente el 20% de los niños que presenta TDAH suelen tener una comprensión lectora deficiente. Entonces, la comprensión de los textos es pobre a pesar de que no tienen dificultad para adquirir vocabulario. Es decir, ellos aprenden las palabras sin ningún problema, pero les cuesta interpretar o comprender aquello que está escrito en los textos. Esto suele pasar debido a que, como ellos tienen problemas de atención e impulsividad, suelen omitir algunas letras o algunas palabras al momento de estar leyendo. Y si eso pasa, cambian el sentido total del texto. Bueno, estos niños suelen presentar problemas en la comprensión de los textos o de las frases, que su estructura es muy compleja, es decir, la forma en la que está escrita es muy difícil, es muy compleja para ellos. Eso se le conoce sintaxis. Y también al ellos leer o dar una información va a ser muy pobre, ya que no va a estar muy bien organizada. La lectura se puede clasificar en 2 grandes dificultades. Está aquellos niños que presentan dificultad para leer las palabras y por ende no entienden el sentido del texto. Y están aquellos niños que aún leyendo muy bien esas palabras, de igual forma no entienden lo que está diciendo el texto. Estos niños entonces suelen presentar errores muy frecuentes en la lectura de estos tipos. Pueden presentar omisiones como por ejemplo en la frase, mi hermana tiene 6 años, le falta la S. Pueden presentar adiciones como por ejemplo en la frase, las casas de mis tíos. Sustituciones como por ejemplo, me acerqué al perro con cierto tambor. Reemplazan la palabra temor por tambor. Tienen dificultades en los grupos consonánticos, para pronunciar los grupos consonánticos, como los TR, TB, PR y BR. También hay una comprensión lectora deficiente y ellos se sienten muy desmotivados hacia la lectura, rechazan leer debido a que ya han tenido muchos fracasos en esto. Entonces deciden mejor no hacerlo. El TDAH también genera dificultades en la escritura. Estos niños generalmente presentan dificultades en la motricidad fina. Esta se va a ver afectada en la secuencia y en la coordinación motora que es necesaria para el trazado de las letras. También van a verse afectadas aquellas habilidades o procesos que son necesarios para desarrollar movimientos lentos y organizados
de las letras como tal. Estos chicos también son torpes para ensartar, para moldear con plastilina, para colorear de forma controlada, y estas son habilidades que son prerequisitos para el manejo del lápiz. Y por ejemplo, si no se maneja bien el lápiz, la adquisición de la escritura va a verse también afectada. Y si esto pasa, entonces la caligrafía o la letra de estos chicos va a ser desorganizada, puede ser excesivamente grande o excesivamente pequeña. Estos niños generalmente presentan los errores que voy a mencionar a continuación. Puede presentar la unión de las letras, como por ejemplo fui a ver en lugar de a ver. Pueden hacer fragmentaciones, como por ejemplo en la palabra después. Pueden hacer también adición de letras, de sílabas o palabras, como por ejemplo veré. Puede darse también la omisión de sílabas, de letras o de palabras, como por ejemplo en la palabra semanas. Puede darse también la sustitución de las letras, de las sílabas o de las palabras, como por ejemplo en la palabra abuelos sustituyen la B por la G. Su caligrafía generalmente es pobre y desorganizada. Estos niños también tienen mayores dificultades para guardar o para memorizar las reglas ortográficas y por ende van a tener una mala ortografía. Las letras son irregulares, pueden haber unas muy grandes, unas muy pequeñas, o puede que la letra sea totalmente grande o totalmente pequeña. Los óvalos suelen ser más grandes con respecto a las demás vocales, y también la escritura suele ser muy irregular, es decir, van a haber tachones, enmendaduras, y los márgenes y los interlineados van a ser ondulantes. En el lenguaje, aquí estos niños van a presentar un retraso en la adquisición del código fonológico y morfológico, especialmente en los procesos de comprensión y expresión en los tiempos verbales. También va a haber un bajo rendimiento para aquellas pruebas que se requiere un procesamiento analógico y lingüístico o la resolución de problemas verbales. También estos chicos van a tener dificultad para acceder de forma rápida a la información lingüística o hacia ellos mismos comunicar alguna información. Y por último, estos niños van a ser menos competentes que los demás en las tareas en las que se requiera un proceso cognitivo semántico, ya sea de tipo metacognitivo o de conciencia fonológica. Muchas gracias.